Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Nos acompañan en la mesa principal el señor ministro de Salud y Protección Social encargado, Iván González, el señor ministro de Salud designado, Fernando Ruiz, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, la representante de la OPS en Colombia, Gina Tambini, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y el jefe de gestión territorial, atención de emergencias y desastres del Ministerio de Salud. Ministro, adelante. Muy buenos días. Después de realizar la evaluación, la reunión número 13 del Comité de Evaluación de Riesgo y teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la epidemia en el mundo y en la región, se ha tomado la decisión de incrementar el riesgo de moderado a alto. El ingreso, esto lo que quiere decir es que tenemos hoy altas probabilidades de importar un caso desde afuera hacia Colombia. Este incremento nos permite principalmente seguir preparándonos para el momento en que tengamos un caso. Básicamente es eso. Pero con casos en diferentes lugares del mundo y de la región, pues se tomó esa decisión. ¿Cuáles son entonces las tres razones por las cuales tomamos la decisión? La primera, porque hay 3 países que han reportado tener una transmisión local. España lo hizo esta mañana, Alemania lo hizo hace algunas horas también durante el fin de semana, y Estados Unidos en varios estados ha dicho que tiene transmisión local. Es decir, ya no están importando casos, sino se está transmitiendo en esos países. La segunda razón es por lo que hemos visto de la evolución en Ecuador. Si bien Ecuador hasta ahora solo tiene 6 casos, pues es un país fronterizo con Colombia y la persona que llegó al Ecuador llegó el 14 de febrero proveniente de España. Por lo tanto, pasó un periodo largo de tiempo antes de ser diagnosticada y en ese orden de ideas, pues preferimos tomar ese tema. Y en tercer lugar, la alerta que el viernes en la mañana hizo la Organización Mundial de la Salud en el sentido de elevar a muy alto, ya no solo para China y algunos países, sino para todo el mundo, el riesgo de casos en los países. Con esa decisión, insisto, lo que queremos es seguir aumentando las medidas que ha tomado Colombia en esta etapa de preparación. En algún momento tendremos un caso y en ese momento pasaremos de habernos preparado a entrar en la siguiente etapa, que es la de contención. En virtud de eso, hemos tomado la decisión de incrementar el número de países. Por eso nos acompaña el doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Son los siguientes países con los cuales vamos a trabajar los filtros migratorios: China, Italia, Corea, Irán, Japón, Alemania, España, Estados Unidos y Ecuador. Esos países serán ahora sujetos a tener unos filtros migratorios en el proceso de migración cuando lleguen pasajeros de esos destinos. Adicionalmente, en la mañana de hoy hicimos una teleconferencia con la ministra de Salud del Perú, el viceministro del Ecuador y todo el equipo técnico de Panamá. Hablamos con la ministra temprano, pero ella no nos podía acompañar, para seguir fortaleciendo como región el trabajo que hacemos en fronteras. En ese orden de ideas, acordamos con la ministra del Ecuador hacer un proceso adicional en el puente de Rumichaca para poder mejorar el trabajo y la capacidad que tenemos allá. Seguimos con medidas. Vamos a implementar 2 formatos con el equipo de migración. Un formato es un formato que se le va a entregar a los viajeros cuando crucen el proceso migratorio, que lleva síntomas, recomendaciones y canales de contacto. Es decir, a partir de unos días, cuando las personas entren a Colombia, van a salir con ese formato para saber a dónde comunicarse en caso de necesidad. El segundo formato es una declaración de salud que vamos a trabajar con las aerolíneas para que las personas antes de llegar a Colombia hayan hecho el diligenciamiento de ese formato y nos cuenten
sus temas de salud y los países que visitaron. En ese orden de ideas, digamos, estamos incrementando el proceso y adicionalmente seguimos trabajando internamente, como les anunciamos en la rueda de prensa anterior. Hay 4 grandes capítulos que hemos venido trabajando y que suman más de 34 medidas para prepararnos. Las reuniones que hemos hecho con todas las agencias del Estado, que incluye migración, aerocivil, con aerolíneas, operadores, etcétera, el trabajo con los medios de comunicación. En segundo lugar, todo el tema de la expedición de protocolos y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, todo el plan de comunicaciones, que con esta incluye 10 ruedas de prensa y la publicación de diferentes fichas y mensajes en las redes sociales, y por supuesto un plan de trabajo para fortalecer la red hospitalaria en Colombia. Queremos llamar la atención para reiterar que el pasado 11 de febrero lanzamos la circular 005 con directrices para las entidades territoriales, las EPS y los hospitales, y es importante consultar esas recomendaciones y trabajar en ese sentido. También estamos colgando 2 cursos nuevos en el micrositio del Ministerio, ambos de la Organización Mundial de la Salud, una para profesionales de salud y otra para tomadores de decisión, secretarios de salud, gerentes de hospital, etcétera. Y el día de mañana tendremos una reunión en la Presidencia de la República para trabajar con los departamentos de Norte de Santander, Guajira, Cesar y Arauca, la Organización Panamericana de Salud, Migración Colombia y el Alto Consejero de Fronteras, el doctor Felipe Muñoz, para fortalecer la frontera nororiental. En términos ya para ir cerrando, queremos reiterar que todas estas medidas van acompañadas de los mensajes que hemos venido transmitiendo alrededor de informarse en adecuados medios de comunicación, no difundir información falsa que llega por las redes sociales, mantener la calma y fortalecer todas las medidas de prevención que podamos. En la rueda de prensa de la semana anterior habíamos anunciado que queríamos lanzar la campaña de lavado de manos y en este momento queremos presentarles a ustedes el video de esa campaña que lanzamos en esta rueda de prensa y que en los próximos días empezará a transmitirse por todos los mecanismos y canales de comunicación de acuerdo se ha establecido con Presidencia de la República. ¿Podemos ver el video? Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Muy bien, con esa medida queremos informar que tenemos un plan de trabajo para otras campañas. Quisiera hacer referencia hoy al tema de los tapabocas para insistir que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que las personas solamente usen tapabocas en 2 casos. Primero, si tienen síntomas de gripa, es decir, si yo tengo gripa, debo usar tapabocas para proteger a los demás. Segundo, si estoy cuidando a alguien que tenga síntomas de gripa, debo usar tapabocas. Las demás personas no debemos usar. No obstante lo anterior, estamos preparando unas medidas para pedirle a FENALCO, a la ANDI y a la Superintendencia de Industria y Comercio control y en los precios, mayor producción y facilitar la comercialización de estos elementos para que cuando sea necesario estén disponibles. Por último, queremos reiterar el llamado a la calma. Este es un virus nuevo que conoce la humanidad hace 60 días y a pesar de que no tenemos casos confirmados en Colombia hoy a esta hora, tenemos todo un trabajo de preparación del Estado colombiano y
estamos preparados. Es importante recordar que este virus a más del 80% de las personas se le va a presentar como unos síntomas de gripa leve y por ende estamos preparándonos para ese otro porcentaje y llamando la atención será una de las siguientes campañas en la necesidad de quedarse en casa si uno tiene síntomas de gripa para entre todos, lavándonos las manos, quedándose en casa con síntomas de gripa y cuidando la higiene respiratoria, más las medidas del gobierno nacional y de otras agencias del Estado, podamos hacer frente a esta epidemia sin generar un caos económico, deportivo, cultural y social. Muchas gracias y quedaríamos entonces atentos, Adriana. Iniciamos entonces las preguntas. Por favor, pasar a este micrófono. Ministro, buenos días. Estamos en directo para el Noticentro 1 CMI. Queremos preguntarle cuál es la razón principal por la que se eleva el nivel de alerta. Son tres razones: el anuncio de la Organización Mundial de la Salud del viernes anterior, en segundo lugar, que España, Estados Unidos y Alemania han informado tener transmisiones locales en sus países, y en tercer lugar, la presencia de 6 casos de coronavirus en Ecuador durante el fin de semana. Ministro, muy buenos días. María Fernanda Martínez de City TV. Bueno, además de aumentar las preguntas o el número de países a los que se va a hacer las preguntas en el aeropuerto y de la campaña y el comercial, ¿qué medidas representa que una alerta pase de moderada a alta? Básicamente, mayor número de países que estamos mirando, pero ¿qué quiere decir esto? Cuando empezamos a hacer este cubrimiento hace varias semanas y hablábamos con ustedes, les decíamos, el riesgo de que llegue un caso a Colombia es bajo, pero no es cero. Hace 8 días les dijimos, el riesgo de que llegue un caso a Colombia es moderado porque hay más países con casos. Hoy lo que estamos diciendo es que el riesgo de importar un caso en Colombia es alto, pero que tenemos toda la preparación para empezar la contención de esos casos, hacer el seguimiento y seguir avanzando. Todo esto va evolucionando a medida que evoluciona la epidemia en el mundo. Buenos días. Se habla de que al parecer un oficial del ejército llegó de Israel con estos síntomas a Colombia. ¿Qué información se tiene de esto? Y por favor recuérdenos cómo va a ser las medidas, especialmente en las fronteras que tiene nuestro país con Venezuela. Bueno, empiezo por ese caso. Eso es parte de lo que hemos llamado a no difundir. A mí me ha llegado eso, que es información confidencial de una persona. Ese caso ni siquiera cumplía con los criterios de caso para ser incluido como un caso sospechoso. Por lo tanto, hacemos el llamado para no difundir información falsa, solamente documentarse en medios de comunicación que hagan seguimientos rigurosos. Con respecto a las medidas, hemos trabajado en esto de la mano con la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud para el caso de Venezuela. Estamos alistando una nueva reunión con los 4 departamentos de frontera y con el caso de Ecuador hemos mantenido, y quiero agradecer a la ministra de Ecuador que telefónicamente nos informó 20 minutos antes de anunciar el primer caso que lo iba a hacer, y eso muestra el nivel de trabajo conjunto que tenemos con ella, con la ministra Rosario y con la ministra Elizabeth en el Perú. Por lo tanto, estamos trabajando como región y como países totalmente alineados. La reunión de esta mañana muestra que estamos en las mismas líneas y con el mismo sentido de fortalecer nuestros países y mantener un mensaje de calma, prudencia con la población. Ministro José Miguel Polanco de Noticias Caracol, voy con lo que usted está diciendo anteriormente. ¿Existe de pronto la posibilidad que se empiece a trabajar en el posible cierre de las fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil? No hay ninguna posibilidad en este momento de cierre de fronteras, no hay ninguna restricción al turismo, ni al comercio, ni a ninguna otra actividad. Colombia está preparado para afrontar esta situación y no hay ninguna razón por la cual debamos hablar de ese tipo de cosas en este momento. Ministro Daniel Muñoz de Telemundo en directo, buenos días. 2 preguntas. Hay un caso que se está analizando en el Putumayo. ¿Qué noticia hay sobre eso? Y 2, le preguntaba yo a la gente por la calle, están preocupados porque dicen que si el sistema de salud tiene muchas fallas, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, cuando no los atienden en un hospital y si se llegan a contagiar, cómo van a estar seguros los colombianos de que van a recibir el tratamiento y la atención adecuada?
y oportuna. Muy bien. Sobre los casos particulares, quiero reiterar que hoy, a esta hora, no hay casos confirmados en Colombia, se están estudiando múltiples casos, como ha sucedido durante las últimas semanas, pero este ministerio no se va a pronunciar sobre casos sospechosos porque no haría sentido. En el momento en que tengamos un caso confirmado, lo anunciaremos como lo hemos hecho con otras situaciones. Con respecto a la segunda pregunta, una de las grandes preocupaciones es que en un corto periodo de tiempo esto podría sumarse a los picos respiratorios que usualmente tiene Colombia todos los años históricamente desde hace muchos años en 2 momentos en el año. Claro que hay congestión en urgencias, no lo estamos desconociendo. De ahí la importancia de recordar la necesidad del autoaislamiento cuando los síntomas sean leves y entre todos ayudarnos a trabajar. El manejo de esta epidemia no es solo una responsabilidad del gobierno y del Estado colombiano, es una responsabilidad conjunta del gobierno nacional, otras agencias del Estado y la población, que debe mantener la calma, informarse bien, lavarse las manos, hacer autoaislamiento cuando tenga síntomas de gripa leve y respetar las medidas de higiene respiratoria. Ministro, buenas tardes. Miguel Cruz de Teleantioquia. ¿Cómo lidiar con el pánico? Precisamente una persona llegó a un hospital de Caldas afirmando que tenía el coronavirus y causó conmoción en este centro hospitalario. ¿Cómo lidiar con eso? Se está diciendo que simplemente las personas no acudan a las alertas, no acudan al pánico, pero ¿qué estrategia en sí se está garantizando para esto? Bueno, uno de los principales mecanismos ha sido la comunicación del riesgo con el apoyo de todos los medios de comunicación. Yo creo que debemos difundir este mensaje. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Colombia ha superado el tema del sarampión. Vale la pena decir e informar hoy que hemos pasado el tiempo para declarar nuevamente que Colombia no tiene casos de sarampión. El sábado se cumplió esa alerta. En un par de meses antes y con gran liderazgo de este ministerio, cuando estaba el viceministro Fernando Ruiz como viceministro, se trabajaron los temas de Zika y chikungunya. Años antes habíamos trabajado H1N1 y realmente Colombia está preparado para afrontar esto. Por lo tanto, ese es el mensaje: calma, buena información y medidas de prevención. Muchísimas gracias, gracias a todos los periodistas y por supuesto a quienes nos acompañaron en la mesa principal. Muy amables.